Buenos días, estimados. A todos los que por favor recién se van añadiendo, dejar sus nombres y DNI. Asimismo, finalizada la exposición, vamos a realizar un checklist de todos los asistentes. Por favor, ahí van a verificar sus nombres que estén bien redactados, sus correos, DNI, para la elaboración de los certificados. También les hago saber a aquellos que están preguntando que esta clase no será grabada. Así que por favor, Así que por favor estén atentos a la exposición. Así que por favor estén atentos a la exposición. Cualquier cosa quedo atenta, me escriben por interno. Muchas gracias. Chicos, buenos días nuevamente. Ya pasó, bueno, un poquito más, pasamos el tiempo. Eh, bueno, estaba consultando si había consultas o no, pero viste que no hay muchas consultas. Vamos ahora a ver un caso práctico, ya, para lo cual les pido por favor que tengan abierto la página que les compartí respecto al tema de recopilación de datos de la metodología P42, que es esta guía de acá, y tengan a la mano este, esta imagen que estoy mostrando. ¿De chicos? Bien. Bien, el caso práctico es el siguiente. Vamos a hacer un inventario de estimación de emisiones, que son los principales datos de entrada a un software de modelamiento. Yo tengo el software de Larmos View para poder explicarlo, sin embargo, no me voy a enfocar en ello, primero porque no todos van a contar con ese software y yo particularmente considero que no tendría caso que les explique algo que tranquilamente lo pueden encontrar más tutoriales en YouTube, Internet, etcétera, donde les pueden mostrar lo básico de un manejo de software de modelamiento como el ARMOD. En lugar de ello, prefiero compartir eso o ver con ustedes cómo es que se hace un inventario de emisiones para un proyecto minero y cómo estos valores son importantes para el desarrollo del modelamiento. Ya chicos, por eso es que me voy a enfocar en el inventario de emisiones. Bien, les voy a compartir voy a presentar este estudio de acá. Acá tengo un estudio de modelamiento de dispersión de contaminantes atmosféricos o de calidad de aire que se hizo para el proyecto de Las Bambas en mayo del 2010. Ya en este proyecto de acá se vio, digamos, una modificación, ¿no?, del proyecto para un recrecimiento de ciertos componentes. Ya chicos, en este proyecto de acá, lo que ustedes tienen que conocer de un estudio de modelamiento, primeramente, son cuáles son las actividades que van a ser modeladas, cuáles son los escenarios de modelamiento o proyecciones, y cuáles son los tipos de contaminantes que se van a modelar y los receptores que se van a considerar. ¿Ya chicos? Y también, como parte fundamental de esto, tienen que conocer cuál es el inventario de emisiones de las fuentes que se van a considerar en el modelamiento. En este caso, siempre cuando vas a hacer un estudio de modelamiento, en todo estudio te van a señalar cuáles son las fuentes de emisión consideradas. ¿Ya?
Para el presente caso, me están definiendo cuáles son las rutas que van a seguir el área del proyecto, cuáles son los componentes o las áreas donde va a haber movimiento de tierras y cuáles son los factores de emisión que se van a considerar. Tránsito de fuentes no fugitivas, en este caso en camiones o vías afirmadas, considerando otro tipo de factores de emisión, van a ser tránsito de camiones, van a ser también la estimación de emisiones de PM10 por actividades de transferencia de material, en este caso carga y descarga de material. También van a hacer emisiones de actividades por voladuras, ¿no? Y también van a hacer emisión de actividades por movimiento de material con bulldozers, en este caso movimiento de tierras. Para estas cuatro actividades que les he mencionado de manera rápida, porque no creo que el tiempo nos alcance por más, vamos a hacer la estimación de estas emisiones. ¿Y cómo lo hacemos? Conociendo los factores de emisión y las tasas de actividad consideradas. En este caso, en el estudio de modelamiento, me señalan cuáles son las consideraciones que han tenido para hacer la estimación de emisiones. Por ejemplo, algunos parámetros meteorológicos me señalan, ¿cómo se llama? Que requieren algunos parámetros como son la humedad del terreno o el porcentaje de finos que hay en el terreno para hacer la estimación de emisiones. Algunos factores de emisión me señalan de que consideran el peso del equipo, la maquinaria, la cantidad de combustible utilizar o la cantidad de kilómetros recorridos. Y según eso yo tengo que conocer esos valores para hacer la estimación de emisiones. Entonces, de acá, de lo que estamos mostrando, vamos a ver el ejemplo de cuánto es el material particulado que se va a generar por el tránsito de vehículos por una de las rutas definidas en el proyecto. En este caso, para el proyecto se definieron, por ejemplo, acá, se han determinado los años de operación del proyecto, se han determinado que va a haber hasta 19 años de operación, entonces yo puedo plantear hasta 19 escenarios de modelamiento, pero yo voy a solicitar solamente aquellos que son, digamos, clave porque representan un hito en el proyecto. ¿Ya? También me definen acá el año de operación, ¿no? Las áreas que van a ser utilizadas o donde va a haber movimiento de tierras, ¿no? También me determinan las rutas que se van a considerar, algunos datos como corresponden al tipo de equipos, la capacidad de cada uno de los equipos respecto al peso, la capacidad de carga, el número de vehículos, cómo van a transitar, la frecuencia con la que van a transitar, ¿no? El porcentaje de las tomas de muestras de suelos que tienen un porcentaje de contenido de limo o de finos, el contenido de humedad, y en qué puntos se identifican dichos valores y cuál es el promedio de estos valores obtenidos, ¿no? Por ejemplo, también me señalan cuáles son, en qué áreas se van a hacer los manejos de lo que es el movimiento de tierras, la carga y descarga de material, entre otros datos. Ya, entonces, esos datos siempre tienen que estar presentes o siempre tenemos que tenerlos claro para hacer los cálculos. Ahora, para el cálculo de la estimación de emisiones generadas debido al tránsito de los vehículos por vías pavimentadas, como señala, o vías afirmadas, como señala este cálculo, vamos a considerar de esta guía que les he pasado. Entramos, por favor, al capítulo 13, fuentes diversas, y luego entramos al ítem 13.2.2, que es caminos sin pavimentar, y entramos a lo que dice sección final. En este caso, cuando entramos al documento, me dice una breve introducción de qué consiste el tránsito por vías afirmadas, ¿no? Cuáles son los factores de emisión, cómo se hicieron estas pruebas para obtener los valores de emisión. Y acá me señalan cuáles son el tipo de industria que se han hecho, en qué tipo de industria se han hecho las pruebas, cuántas pruebas se hicieron, ¿no? Cuántos tipos de plantas se verificaron y cuáles son los valores medios o promedios, por ejemplo, del porcentaje de finos
que se identificó en este tipo de industria en un rango 16-19 con una media de 17 y también para un tema de porcentaje de humedad, etcétera. Entonces, siempre todo tipo de documento que te señale la metodología P42 te va a indicar cómo es que llegan a través de evaluación de proyectos de diversos rubros o actividades, cómo llegan a obtener valores promedios y cómo llegan a obtener una ecuación determinada. En este caso, me dicen, ah, ya, de la aplicación a todo lo que yo he visto, los proyectos que he evaluado, todo, puedo decirte que el factor de emisión está asociado a un valor K, que es un factor de ajuste del tamaño de partícula que yo voy a estimar, multiplicado por el porcentaje, defines un valor S entre 12, elevado a un valor A, que es una constante. Acá te dicen los valores, acá te dicen qué consiste cada uno de estos valores, y de ahí también te van a dar los datos de las constantes, por W entre 3, que W viene a ser el peso medio del vehículo en tons, ¿no? Y te dice que esto de acá aplica para caminos en donde hay actividades industriales, y esto de acá aplica para caminos donde es de dominio público, en este caso de uso de vía pública, ¿no? Les dicen cuáles son los valores, lo que significa cada una de estas constantes o valores, ¿ya? Y te dicen los valores del factor de ajuste, la partícula, el valor K que mencionaba la fórmula, las variables A, B, C, D, según sea qué cosa, lo que yo estoy estimando, si voy a estimar el tránsito por vías industriales o vías, digamos, públicas, ¿ya? Entonces, con eso de ahí, yo tengo este Excel que está acá, ya, en el cual ya he determinado más o menos, he revisado un poquito el proyecto y he estado determinando cuáles son las rutas que se han venido estimando. En este caso, el proyecto señala que va a tener 16 rutas. De estas 16 rutas, el material transportado van a ser, por la ruta 1 van a ser minerales, por la ruta 3, 4, 5 van a ser agregados, etcétera. Y así estoy definiendo para cada ruta. El tipo de equipo que se usa o vehículo son volquetes en algunos casos, otros son mezcladores, etcétera. Luego de esto, defino los parámetros que voy a utilizar en el cálculo de mi factor de emisión. En este caso, para el parámetro, para lo que es la fórmula de acá, de vías no pavimentadas, me dice que el valor S corresponde al porcentaje de finos, ¿no? O material limoso, ¿no? En porcentaje. Y el valor W corresponde al peso medio del vehículo. En este caso, del estudio que les he mostrado, de este estudio que les he mostrado, acá te recopilan algunos datos como el peso medio del vehículo, ¿no? En toneladas métricas y toneladas cortas, que son unidades inglesas. Y me dice también cuánto es el porcentaje de contenido de limo, acá lo pueden ver, que se está considerando para el cálculo. En este caso están considerando un valor de 8. Ya están señalando cuánto es el factor de tamaño de partícula que se va a multiplicar. Ya, ahora, me dice la guía que este factor de emisión que me van a señalar va a estar expresado en qué cosa, en libras por BMT. BMT significa millas transitadas por el vehículo. Quiere decir que el factor de emisión va a estar expresado en cuántas libras de contaminante se genera de material particulado por cada milla transitada por el vehículo. Pero nosotros no trabajamos en unidades inglesas, nosotros trabajamos en unidades métricas. Y acá me dice que para hacer la conversión de una libra por milla transitada por vehículo, tengo que multiplicar por 281,9 para convertirlo de libras por millas transitadas por vehículo a gramos por cada kilómetro transitado por vehículo. Entonces, hago esa conversión y hago el ingreso, la introducción de esta fórmula. En mi Excel que yo tengo acá, yo ya ingresé la fórmula acá para lo que es material particulado y lo he hecho el ajuste para PMX y PM2.5 según el factor del tamaño de partícula, ya que son las fórmulas que están ingresadas. Entonces, si ustedes pueden, por favor, ingresen en su Excel, pueden colocar este tipo de valores que ven así como, como yo lo he distribuido, si quieren de manera referencial o como mejor se adapten, pueden colocar estos datos, lo que significa cada uno y los valores que señala en el estudio. En este caso, se ha considerado, de acuerdo al estudio de modelamiento que se hizo,
se consideró un contenido de limo de 8, como se puede ver acá. Se dice cuánto es el promedio en peso del vehículo. No te dice que la capacidad de carga tiene de 290, descargado pesa 215 y total cargado pesa 505. Entonces el peso promedio del vehículo viene a ser 360,3 toneladas. Y acá tenemos la unidad de toneladas, que es la T, y tenemos el tons. La unidad de tons no son las toneladas que nosotros manejamos, son toneladas cortas. Y estas son las toneladas métricas que nosotros manejamos. La fórmula te señala que tienes que estimarlo en tons, en toneladas cortas o toneladas, bueno, que son las unidades que se usan en Estados Unidos. Entonces se hace la conversión de toneladas métricas a toneladas cortas. ¿Ya? Y esos valores que se tienen ahí que pide para hacer la estimación de emisiones, yo ya lo he ingresado acá. Se tiene, ¿no? El porcentaje de finos que se ha considerado que es de 8, el peso medio de vehículos en toneladas métricas, y acá lo he convertido a toneladas cortas, ¿no? Para convertir de toneladas métricas a toneladas cortas, se multiplica por este valor que se está mostrando en el Excel. ¿Ya? Entonces, pueden colocar estos valores así como estoy colocando allá. La guía también de la EPA te señala que cuando tienes una zona lluviosa, ¿no? Donde se van a hacer las emisiones, cuando hay una precipitación, se maneja cierto tipo de reducción de material particulado debido a las lluvias. Y esta eficiencia de manejo está expresado de esta manera, ¿no? Multiplico 365, que viene a ser los días del año, menos los días que ha hecho una precipitación determinada bajo un nivel mínimo de 0,254 milímetros, ¿no? Y lo divido entre 365. Ese valor considero cuando es una zona lluviosa. En este caso, en Minas, generalmente siempre es una lluviosa. Entonces, tengo que identificar cuánto es la cantidad de días que ha llovido en el proyecto. En este caso, en el estudio de modelamiento que se hizo, también se determinó que el valor de P, donde hizo, ¿cómo se llama? Una precipitación igual o mayor a 0,54 milímetros, al año fue de 129 días. Ya ahí lo está señalando. Entonces, esos valores yo ya los ingresé a mi Excel y los he distribuido de esta manera. Y luego ingresé la fórmula para el parámetro de PTS, PM10 y PM2.5, según lo que me dice el factor de ajuste para cada uno de esos parámetros. Acá en la guía me señala cuando voy a hacer el tránsito por vías, caminos industriales, el valor de factor de ajuste para PM2.5 es 0,15, para PM10 es 1,5 y para PM30 o PTS es 4,9. Acá me dan los valores de A y B para cada uno de estos parámetros. Y con estos valores lo ingresé acá a la fórmula. Chicos, si pueden, por favor, copien esta fórmula para explicarles cómo es que se va a ingresar. Automáticamente yo ya enlacé la fórmula que les había mencionado con el factor de ajuste de las lluvias, ¿ya? Y por la multiplicación para la conversión de unidades de libras por millas transitadas del vehículo a gramos por kilómetro transitado del vehículo. Entonces coloqué esta fórmula para hacer el cálculo directo. Me avisan por favor si ingresan esa fórmula para continuar. O tienen alguna duda respecto a las fórmulas o a la metodología
Chicos, estoy tratando de pasarles el Excel por el chat, pero no me está permitiendo. A ver, voy a cerrar este Excel y voy a abrir ya. Un ratito. Les acabo de compartir el chat. ¿Pueden descargarlo, por favor? ¿Me pueden confirmar si llegó? No aparece en el chat. Sí, sí lo compartí. A ver. Mayra, por favor, yo lo compartí en el chat. ¿Puedes verificarlo, por favor? Ya llegó, gracias. Ya, ya. A ver, los que me están siguiendo para ganar un poco de tiempo. Ya. Ya ingresé la fórmula que me señala lo que es la metodología para el cálculo de la tasa de emisión por esta actividad. Entonces, cuando yo ingreso esos valores, ya he señalado que mi porcentaje de finos de la zona donde va a transitar el vehículo, en este caso la ruta 1, este, es de 8% de porcentaje de finos y el peso medio del vehículo es de 360,3, ¿no? Debido a que el peso del vehículo tiene una capacidad de 190, una, un el peso descargado es 115, sumo estos dos valores y tengo que el peso con todo y carga es de 505,3. Ahora, ¿por qué utilizo el promedio del peso del vehículo? Lo que pasa es que cuando yo hago el tránsito de un vehículo para llevar una carga de un punto A a un punto B, primero hago la carga en el punto A para llevar al punto B y mi vehículo va cargado con todo el peso. Y cuando regreso nuevamente para hacer la carga, el vehículo viene descargado. Entonces tengo un peso del vehículo que va con toda su masa y luego otro que viene totalmente descargado. Entonces, de esos dos valores hago la media y ese promedio es lo que yo considero para hacer el cálculo. Por eso que siempre la metodología me dice que es en función al peso promedio, porque un viaje lo hago cargado y un viaje lo hago sin carga. Ya, chicos, eso es lo que me dice. Tengo que saber el periodo de horas que voy a conocer, pero esto de acá es ya más que nada para el cálculo de la tasa de actividad. Pues ya tengo el porcentaje de finos que he utilizado, que voy a utilizar, mejor dicho, el peso de medio del vehículo en toneladas métricas, pero lo tengo que convertir a toneladas cortas porque la fórmula está en toneladas cortas, ¿no? ¿En cuántos días al año fue que hubo una precipitación mayor o igual a 0,254 milímetros? Entonces, acá ingreso la fórmula, bueno, la fórmula ya está engasando esos valores y me sale que para un valor un factor de emisión de partículas totales o PM30, tengo un valor de 6.060,07 gramos por cada kilómetro transitado del vehículo. Y aquí decir que por cada kilómetro que transite el vehículo, no, bajo estas condiciones va a generar esta cantidad de contaminante de PTS. Ya tal como podemos ver acá, con esos valores, me dice que el factor de emisión calculado, ¿está? De PM o PM30 o PTS, como se quiera conocer, y dice, para un corto plazo, en este caso para una tasa diaria, es de 9.372,57 y para un periodo anual se tiene un valor de 6.060,07, que es justamente el valor que nosotros hemos estimado acá, 6.060,07. Ya. Y cuando hago aplico la fórmula y aplico el factor de ajuste para el parámetro PM10, me sale de 1710, justamente como acá. Cuando yo hago para un periodo anual, acá me dice que el factor de emisión ya es para PM10. Acá como pueden ver, me dice que el valor anual es de 1710,62. Esto es lo que viene a ser el factor de emisión. Entonces, el factor de emisión que yo he obtenido para esta actividad
es que voy a generar, para PM10 voy a generar 1710 gramos, 62 gramos de contaminante PM10 por cada kilómetro que teste el vehículo. Entonces, si ya tengo acá mi tasa de emisión, X va a ser igual a mi factor de emisión multiplicado por mi tasa de actividad, ¿cierto? Mi factor de emisión es lo que ya estoy calculando acá, que es este valor, que ya lo tengo, y me falta calcular la tasa de actividad. Recuerden que esto va a estar en gramos por kilómetro transitado del vehículo, BKT. Entonces, para yo obtener mi tasa de emisión en unidades de masa sobre tiempo, en este caso gramos por segundo, por ejemplo, cuando yo haga la multiplicación, ¿qué unidades debe tener la tasa de actividad? Tengo que tener una frecuencia de cuántos kilómetros, ¿no? En BKT, cuántos kilómetros transita el vehículo en una unidad de tiempo. Puede ser, por ejemplo, cuántos kilómetros transita el vehículo en un día, ¿no? Por ejemplo, por día, o puede ser por hora, o puede ser, etcétera. De ahí yo hago esta conversión cuando multiplico, elimino estos BKT y me quedan gramos por día, que ya es una unidad de masa sobre tiempo y lo puedo convertir a gramos por segundo. Entonces, ya tengo mi factor de emisión. Ahora lo que tengo que hacer es, con estos datos, calcular cuánto va a ser los kilómetros recorridos que va a tener en total. Y para eso, ¿qué tengo que conocer? Acá me dicen, en este proyecto, me dice cuánto es la capacidad de carga del vehículo, 290, ¿cierto? Y tengo cuántos kilómetros va a recorrer por día. Acá te dice, distancia recorrida por el vehículo, viaje de ida, viaje de ida y vuelta. ¿Cuántos kilómetros va a recorrer entre ida y vuelta el vehículo? 4,3. ¿Por qué? Porque seguro esta ruta tiene una extensión de 2,1 o 2,15 metros, kilómetros, perdón, y va a recorrer en total 4,3 kilómetros. Ya. Ahora me dice que si yo multiplico esto en la cantidad de tiempo, me dice que de manera diaria, entre ida y vuelta, va a recorrer esta cantidad de kilómetros y de manera anual esta cantidad. Entonces yo tengo que multiplicar por una frecuencia que a mí se adapte mejor a mis cálculos. En este caso, según el Excel, lo que les mostraba, con que yo conozca la tasa de actividad en cuántos BKT o kilómetros al día recorran, ya puedo tener mi tasa de emisión. Entonces, busco en este documento cuántos kilómetros recorro al día. ¿Tengo la cantidad de kilómetros recorridos al día? Sí, 2124 en un día. Por ejemplo, acá sería para PM10, 1710,62. Factor de emisión. ¿Cuánto eran mis kilómetros recorridos, por favor? Lo voy a tener un costadito. La cantidad de kilómetros recorridos. A ver, ¿les parece si le paso este estudio también para que lo tengan? Voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Acabo de pasar en el chat el estudio de modelamiento que les estaba mostrando. Por favor, descárguenlo para que también lo tengan a la mano. ¿Puedo compartir? Me avisan, por favor, si se puede visualizar lo que pasé, lo que compartí. Voy a compartir.
Ya, por favor, verifiquen si les llegó o no el documento. ¿Lo pudieron descargar, chicos? Confirman, por favor, si lo han descargado. Correcto, sí descargué. Ya, bien. Les compartí ese documento para que puedan hacer el seguimiento y ya yo no esté, digamos, yendo y viniendo, porque así perdemos tiempo. Entonces, de los valores que han señalado en el estudio, pueden irse a la página 110, si no me equivoco, ¿dónde estaba eso? Sí, en la página 110 están esos valores. Ya, entonces, con los valores que se están mostrando y que ya lo podemos ver de manera directa, vemos cuáles son los valores que están colocando. En este caso, en el Excel que les compartí, voy a obviar todo esto de acá porque estos son cálculos que se hacen para tener los kilómetros totales recorridos, pero como fines prácticos, solamente vamos a ver ¿cómo se llama? La distancia recorrida total. ¿Ya? Ya. Esta fórmula de acá al final, lo que dice emisión de PTS, está en kilogramos por año. Me muestra o me enlaza de cuánto es el factor de emisión y los kilómetros totales recorridos de manera anual. ¿Ya? Entonces, como les decía, el factor de emisión está expresado en gramos por kilómetro transportado por el vehículo. La tasa de emisión, la tasa de actividad tiene que estar expresado en kilómetros recorridos por día o puede ser por año. En este caso, acá me dicen que kilómetros recorridos de manera diaria en el estudio que les pasé, me dicen que es de 2124. Acá ponemos 2124 kilómetros. Jalamos este valor de acá a los valores por día. A este de acá tiene que estar. Datos. Este Excel que les compartí, chicos, es un Excel que yo generalmente utilizo cuando voy a hacer un inventario de fuentes de emisiones, como estamos haciendo caso práctico, lo estamos acomodando, lo estamos adaptando. ¿Sí, chicos? Teníamos acá que el factor de emisión de PTS, perdón, estamos trabajando con PMS. Teníamos que el factor de emisión para PM10 es de 1710,62 gramos por cada kilómetro necesitado, pero al día vemos que recorren 2124 kilómetros este vehículo, según lo que me está mostrando acá el documento que les pasé, ¿no? De manera diaria recorre 2124 kilómetros.
¿ya? Y esto debe ser en función a la cantidad de vehículos que sean considerados para el proyecto, ¿ya? El número de vehículos considerados es 497. Bueno, ya eso ya después. La cosa es que al final, durante el día se recorren esta cantidad de kilómetros en el total, con el total de vehículos. Entonces, cuando hacemos la multiplicación, vemos que el parámetro de BKT con el valor de BKT de acá, cuando se multiplican, se eliminan y me queda gramos por día. Entonces, estos son los gramos que se generan por día de este contaminante de PM10 por el tránsito de vehículos por la ruta 1. Y así se hace para cada uno de los parámetros. En este caso, bajo estas condiciones, digamos que el peso medio del vehículo acá sea 350 o 200 toneladas, ¿no? Automáticamente se convierte a toneladas cortas, ¿no? Que tengan las mismas condiciones de porcentaje de finos y precipitación de la humedad, precipitación de las lluvias con este volumen, porque eso no va a variar para todo el área del proyecto, no es solamente para un sector. Y ahí se va actualizando los parámetros o los valores de ¿cómo se llama? El factor de emisión, ¿no? Jalo. Y ya tengo cuántas son las cantidades de gramos por kilómetro transitado por vehículo para PM10 según las condiciones que yo estoy contemplando. Por ejemplo, si mi vehículo pesa 100 toneladas, automáticamente estos son los factores, las emisiones que yo voy a generar. Y acá tengo que actualizar los kilómetros recorridos. No puede ser que el vehículo recorra, no sé, 1500 kilómetros en un día la cantidad total de vehículos, o que recorra 1000 kilómetros, 500 kilómetros, etcétera. La cantidad que ustedes pongan, según el ejemplo que les pasé, les va a dar unas emisiones que va a generar durante el día. Y esto de acá lo pueden convertir, acá como les he mostrado, lo pueden convertir a gramos por segundo, ¿no? Si acá está en gramos por día, lo convierten en gramos por segundo. Creo que la fórmula acá falta actualizar, ¿ya? Pero esto de acá solamente es una simple conversión de unidades. ¿Ya, chicos? Pueden hacer una corrida y pueden colocar cualquier valor y me pueden decir cuánto les sale una emisión diaria total de todas las rutas, en función a cualquier valor que ustedes consideren, ¿no? Un porcentaje de finos 8 o puede ser un porcentaje de finos 7 o 6, etcétera. Esto va a estar en función a lo que les diga su estudio de suelos que ustedes realizan en un proyecto minero, ¿no? Hacen su estudio de suelos, les dan su caracterización, ahí les dice cuánto es el porcentaje de finos, esos son los valores que se consideran en estos cálculos. Saben cuánto pesa su vehículo, en este caso su vehículo tiene este peso, lo convierten a toneladas cortas, que hacen, aplican la fórmula que les he pasado, y ya saben cuántos gramos por kilómetro transitado va a generar este, este vehículo. Esta tasa de emisiones o estimación de emisiones es lo que se pide en los estudios de modelamiento y también en las EVAPs o ITS, etcétera, cuando te piden estimar la tasa, estimar las emisiones generadas por el proyecto. Esto es lo que le están pidiendo. Cuando el vehículo transita, va a generar esta cantidad de emisiones en gramos por segundo. Esto es lo que te pide el estudio. Muchas veces no saben cómo se hace. De esta manera es como se hacen los cálculos. Para el tránsito de vías, por tránsito de vías no pavimentadas, para la carga y descarga de materiales, para el tema de voladura, movimiento de tierra, etcétera. Por ejemplo, para el tema de voladura, vamos a la página del documento, la 155. Si pueden, por favor, ir a la página 155 del documento que les pasé, donde se ve esta figura del anexo J3. Acá me dicen que dentro del proyecto minero, en la voladura, en el Tajo Ferrobamba, el Chalcobamba y el Tajo Sulfobamba, en el Tajo Ferrobamba van a hacer la actividad de voladura, van a extraer mineral y material estéril, ¿ya? Y me dicen que esto de acá lo han hecho en función a la tabla 1191. Esta tabla 1191, ¿dónde lo saco? De los factores que les compartí. Vamos acá a la página inicial de la guía de la EPA, de la metodología P42. Vamos a la sección 11, Industria de Productos Minerales, a la sección 9,
Y acá me dan las fórmulas de cuánto es lo que se aplica para lo que son voladuras. Acá en este caso el cuadro me da en unidades inglesas, no, yo trabajo en unidades métricas, me voy acá a la tabla 1192. En la tabla 1192, el blasting significa voladuras, me dice para operaciones de mina de carbón, etcétera, me dice que los PTS, ¿no? Se generan con esta fórmula: 0,00022 por A elevado a la 1.5. ¿Y ya qué cosa es? El área horizontal de la zona de voladura, cuando la voladura se hace a una profundidad menor a 21 metros. ¿Ya? Entonces, siempre tiene que tener esta consideración. Entonces, en el estudio de modelamiento que nos han pasado, me dicen cuánto es el volumen que yo voy a dinamitar o voy a volar. ¿Ya? Me dicen área horizontal de minado, o sea, cuánto es el área que yo voy a dinamitar, que voy a extraer el material. Me dicen que es un área de 14.791 metros cuadrados y que yo voy a hacer una voladura de cuánto, una profundidad de 16,8 es lo que yo voy a volar. Entonces, con esto de acá, yo puedo estimar qué cosa, cuánto es el volumen total que yo voy a minar, ¿cierto? Y acá te dicen cómo hacen esos cálculos. Entonces, como ya tengo el área horizontal del minado, ¿no? Ya puedo aplicar la fórmula. Me dicen que la fórmula para PM es el factor de escala es 1, el factor de escala de PM10 es 0,52 y hago la multiplicación y me voy a Excel que les compartí. Y acá para el tema de voladura ya tenemos la fórmula, ¿no? Para PTS que es 1, para PM10 que es 0,52 por 0.00022 por BS que viene a ser el área de voladura por 1.5. En este caso, según el estudio, el área de voladura para el Tajo Ferrobamba es de 14.791 metros. ¿Ya? 14.791. Entonces tengo mis factores de emisión. Y este factor de emisión me sale 395,75. Y justamente coincide con el estudio que les compartí. Pueden verificarlo, por favor, que el factor de emisión que hemos calculado es 395,8 para material particulado PTS o PM30 y para PM10 es 205,8. Justamente lo que hemos calculado acá, 205,69. Bueno, redondeando es 205,8. ¿Ya? Entonces, con eso de ahí ya sé cuánto es el factor de emisión para mi actividad de voladura, ¿no? Cuántos que yo voy a generar tantos kilogramos de PM10 por cada voladura que yo haga. Entonces, si ya tengo que mi actividad está expresada, si yo tengo que mi factor de emisión es 395, el factor de emisión está expresado en kilogramos por voladura. Mi tasa de actividad tendrá que estar en cuántas voladuras hago por día, ¿cierto? Por día, por semana, etcétera. Y eso también me da el estudio. El estudio me dice, según el plan de minado, que voy a hacer una voladura por día y cuántos, voy a hacer, ¿cierto? No sé si hasta ahí me están siguiendo, chicos. Bueno, si van a hacer una voladura por día, entonces acá en mi factor de en mi tasa de emisión, yo considero voladuras que van a hacer por día, que es de 1, obtengo la multiplicación por acá. No, esto lo hago por día.
Generalmente cuando es una actividad de voladura, lo que se estima es en función al año, porque en día a veces no sale muy significativo, pero como en el estudio lo han hecho por día, lo vamos a corregir, lo vamos a hacer por día. Entonces me dice que como voy a hacer una voladura por día y yo voy a generar este factor de emisión en kilogramos por voladura, entonces voy a tener que por cada día voy a generar 395,75 kilogramos de contaminante de PTS y de PM10 205,69, tal como lo estamos viendo en el estudio que les pasé. Acá. Se ve que el factor de emisión es 105 y la tasa de emisión, como es solamente una voladura por día, viene a ser el mismo valor que el factor de emisión. De esta manera es como se estimó la tasa de emisión del contaminante PM10. Chicos, esto de acá. Eh, ¿Podrían hacer por favor el ejercicio de estimar para los demás tajos o las demás áreas? Miren, por ejemplo, en el estudio que les pasé, acá tienen para un escenario para el año de operación 2. Estas son la cantidad de área que van a volar y para el área de operación para el año 9 van a volar un mayor área. Para el año de operación 10, un área mayor y para el año de operación 15, un área diferente. ¿Pueden por favor hacer el ejercicio de estimar cuántos van a ser las emisiones que se van a generar por voladura para el año 2, año 9, año 10, año 15? Lo pueden hacer por favor y pueden colocar acá pestañas adicionales, lo pueden hacer acá con nombres diferentes, voladura zona 1, año 2000, 2002, año 2, año 10, 15, etcétera. Pueden hacerlo por favor y al final me lo pueden compartir para que yo pueda ver cómo lo están haciendo. Como ya tienen la fórmula enlazada, no es muy complicado, solo tienen que verificar los datos que se están señalando en el estudio de cuánto es lo que van a volar en área y cuánto es la profundidad que se va a perforar. Por favor, chicos, me gustaría que lo hagan eso respecto a la voladura y luego de eso vamos a ir a la actividad de este tránsito de vehículos o carga y descarga para ver cómo están haciendo esa estimación de emisiones. Por favor, me gustaría que hagan ese ejercicio para el año de operación 15, como se ve en el estudio que les compartí, año de operación 15, año de operación 10 y año de operación 9 y año de operación 2, pueden estimar para estos tres tajos donde se basan las voladuras cuánto es lo que se genera, para que tengan más o menos un cuadrito tipo de este valor de acá. Porque en el estudio de modelamiento de dispersión de contaminantes, estos son los que más se verifica o más se evalúan para ver si las tasas de emisión que han ingresado al modelo son los correctos o no. Al menos yo particularmente cuando hago una evaluación de un estudio de modelamiento, lo que primero que verifico, y verificamos muchos modeladores, son estos cálculos, porque de acá es lo que depende cómo va a ser el nivel de aporte. Y a ver, rápidamente les explico por qué es importante la tasa de emisión. Este es un Excel que yo ya tengo corrido, ya que yo generé para una pluma de dispersión de contaminantes, ya donde se ve el nivel de aporte, cómo varía el nivel de aporte para una chimenea en función a la distancia desde la fuente. Acá se puede ver los niveles de aporte, cómo varían. Ya, en este caso, el modelo está enlazado con una tasa de emisión, ya acá como pueden ver, de 5,1 gramos por segundo de contaminante. En este caso, el ejemplo que yo cogí es para H2S, que es contaminante LECA. Pero si yo pongo 5,1, me da un nivel de aporte a un comportamiento. Pero si yo le cambio el dato del modelo y no le pongo 5,1, todas las unidades se mantienen constantes, pero la tasa de emisión lo paso, por ejemplo, a 6,5, se ven que las concentraciones se incrementan. ¿Cierto? Entonces, ¿y qué pasa si en el estudio de modelamiento me dicen, yo tengo estas condiciones, tengo estos cálculos, todo, pero de repente por ahí me falsean la información y me dicen que la tasa de emisión salió 6,5, pero en el software introducen 2,2? Se ve que el nivel de concentración baja. Entonces, es muy importante porque la tasa de emisión es muy crítica
para determinar los niveles de aporte en contaminante para un proyecto determinado. Chicos, por eso es importante conocer la tasa de emisión. Los parámetros, esto de acá, estos parámetros son los valores que se registran, todo, no hay mucha cosa que ver, pero las tasas de emisión que ustedes van a estimar son fundamentales para desarrollar el modelo, porque con esto es lo que se manda. Por ejemplo, si tuviéramos una tasa de emisión de 1.5 gramos por segundo de contaminante, vemos también que el nivel de aporte va bajando, los niveles de aporte van disminuyendo, pero cuanto mayor sea la tasa de emisión, pongo 10.5. Miren, acá se actualizó. No actualizó. Acá en los niveles de aporte se ven que se han incrementado los niveles de aporte. Ahí está, ya actualizó la gráfica. Ahí ya actualizó. Acá se ve que está actualizado los valores. No había actualizado hace un momento. Acá se ve como cuando yo actualizo la tasa de emisión, acá los niveles de aporte se van actualizando. Conforme voy aumentando la tasa de emisión, los niveles de aporte también van aumentando. Entonces, por favor, hagamos ese ejercicio de estimar los factores de emisión para actividad voladura para los escenarios del año 2, año 9, año 10, año 15. Por favor, de lo que les mostré de este estudio, para que sepan cómo es que se va haciendo o haciéndolo, planteando los escenarios de modelamiento, por favor. Les doy un tiempo de eh, unos 10 minutos para que lo puedan ver, por favor. De chicos, de ahí lo compartimos, de algunos que quieran hacer la presentación, lo vemos, lo analizamos y vemos cuáles son unos pequeños errores o unos ajustes, o si todo está ok, lo vamos viendo, por favor, chicos, pero eso es muy importante. Primero para una actividad sencilla que es voladura, luego vamos a ver para otro tipo de actividad. En 10 minutos, por favor. Todos pudieron descargar el Excel y también el documento que les pasé, ¿cierto? ¿O a alguno le falta? Si a alguno le falta, por favor, me comunica o comunica con Mayra para que le pueda alcanzar el documento. A ver, muchachos, todos pudieron descargar el Excel de cálculo de emisiones y el anexo, los anexos, para poder realizar el cálculo en la tabla Excel, por favor. Entonces se va a subir por el grupo, en el grupo de WhatsApp. Si no lo pueden descargar por este medio, se va a subir por el grupo. Asimismo, también a todos los asistentes que no han estado desde un inicio o han estado entrando y saliendo, se les pide por favor estar atentos a la práctica en caso no han estado desde un inicio. Y los que sí, por favor, y tenemos la comprensión ya del tema, podemos hacer el cálculo, por favor, de emisión con todos los parámetros que está solicitando el ingeniero Juan Miguel. Lo pueden enviar por el WhatsApp del grupo o lo pueden enviar también por este medio en el chat en vivo. Los que ya tienen, por favor, ya los cálculos lo pueden subir. Gracias.
Listo, ya se ha compartido, estimados asistentes, ya se compartió por el grupo. Asimismo, aquellos que tengan alguna duda o de repente piensan que los cálculos no son correctos, por favor pueden igual enviarlo para corregirlo y tomarlo como ejemplo y podamos tener mejor comprensión del tema. Muchas gracias. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario, chicos, que quiera ver el tema del cálculo de emisiones que se haya hecho o tenga alguna duda asociada a esto? Por favor, con toda confianza estoy para apoyarlos en la duda que puedan tener. Si la consulta, duda que puedan tener no está asociado al tema de modelamiento o es algo respecto a línea base o cálculos o lo que sea, en cuanto esté a mi alcance, los puedo apoyar con toda confianza, por favor. Disculpe, ¿se me escucha? Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, soy Carlos Melgar. Creo que se me había cortado, Sí, Carlos, dime. pero para el valor eh, el factor de 2.5 salía 0.03 y no sé dónde salió el dato. Eso es lo que yo estaba buscando. Ah, ya. Para el factor. A ver, por ejemplo, cuando nosotros vemos las guías, a ver, lo voy a compartir. Ah, acá. Cuando nosotros estábamos evaluando, acá atrás, el tema de voladura, ¿cierto? Así es. Ya. El tema de voladura, acá te dice que tú tienes que aplicar de 0,03. Estos son los factores de escala o el factor o el valor K que te dice la fórmula. Te dice cuando es PTS o PM30 o los PM que dice en el estudio, se entiende que es 1. Por eso la fórmula solo te indica 0,00022 por el área elevado a la 1,5. Y luego te dice, cuando vas a aplicar el cálculo de materia particulada para PM10 o menores a 10 micras, te dice que tienes que ajustar a un factor de escala de 0,52. O sea, esta fórmula de acá tienes que aplicarle
por 0.52. Y cuando quieres obtener el valor de menor a 2,5 o PM 2.5, que es esto de acá, aplicas la fórmula misma, pero le aplicas un factor de corrección de tamaño de partícula de ajuste de 0,03. Por eso que te sale esta fórmula. Siempre estas guías que te indica la metodología P42 te señala cuántos son los factores de los valores de ajuste de partícula, en este caso el valor K, para PM10 y PM.5. Pero también hay metodologías como por ejemplo movimiento de tierras, que ya lo vamos a ver ahorita en un ratito. Te dice, cuando yo hago actividad de bulldozing, que es movimiento de tierras, te dice que cuando voy a hacer la estimación de material particulado PM30, utilizo esta fórmula. Pero también me dice que hay material particulado para PM15. Entonces, para PM15 me dice que voy a aplicar esta fórmula de acá, que es 0,45 por el porcentaje de finos elevado a 1.5 entre el porcentaje de humedad del terreno elevado a la 1.4. Y cuando quiero hacer el factor de ajuste para PM10 y PM.5, que son los parámetros que más se utilizan, me dice, ah, ya, para PM10 te dice que vas a utilizar, ¿qué te dice esta nota D? La nota D te dice acá que vas a utilizar la ecuación para material particulado de 15 micras y ya, y vas a aplicar esa fórmula. ¿Qué quiere decir? Entonces, para PM10 tengo que aplicar ¿cuál de estos dos? ¿El de PM30 o el de PM15? Tengo que aplicar el de PM15. Aplico esta fórmula y multiplico por este factor de ajuste. Y para el menor a 2.5 o PM2.5 me dice que tengo que aplicar la fórmula que es para TSP o PTS, que es el PM30. Entonces, para el PM2.5 aplicaría esta fórmula y lo multiplico por este factor de ajuste o factor de partícula. Siempre todas las guías que vemos en la metodología P42 tienen más o menos esta estructura. Me van a dar una fórmula general y me van a decir cuál es el factor de ajuste de partícula, tanto para PM10 como para PM2.5. Siempre tenemos que estar atentos a qué cosa me dice el llamado o cuál es el supuesto que me dice bajo el cual yo considero la fórmula. En este caso, para voladura, tengo una única fórmula que es 0.0022 por el área elevado a 1.5 y cuando voy a estimar el valor para PM10 multiplico esta fórmula por un factor de ajuste de 0,52 y para PM2.5 por 0,03, perdón, por 0,03. Entonces, si en mi proyecto me dicen estimar las emisiones generadas por las actividades de voladura según el plan de minado para el año 9 o año 10, lo que se hace es justamente lo que les estoy pidiendo, aplicar la fórmula, ver cuánto es el área que se va a dinamitar en ese año, cuántas voladuras voy a hacer al año o al día, y con eso se estiman las emisiones generadas y con esas emisiones se ingresa al software y se hace el modelo. No sé si hasta ahí pude resolver tu duda, ¿verdad? Sí, todo claro. Gracias, profe. Ok, de nada. Igual chicos, si tienen una duda, por favor, con toda confianza, pueden consultarme de este tema o también pueden consultarme, también soy experto o especialista en modelamiento de ruido, también si tienen alguna duda, con toda confianza, por favor, aprovechen el tiempo que estoy con ustedes. Bien, si ya han hecho los cálculos para el tema de voladuras, de cómo se hace la estimación de voladuras según un escenario, ahora vamos a ver un punto que también es crítico en el tema de las actividades de minería. Vamos a ver ahora las emisiones que se hacen para lo que es el tema de carga y descarga de material. ¿Ya? En este caso, según el ejemplo que les pasé, siempre identificamos a qué componente estamos haciendo referencia, qué componente voy a construir, en este caso construir una vía, etcétera, ¿ya? Esto de acá, como les dije, se pasa un Excel que yo particularmente trabajo y hago los ajustes, pero por ser fines didácticos pueden borrarlo o no pueden obviarlo como ustedes gusten, pero siempre es bueno identificar qué tipo de fuente es la que estoy utilizando. Por ejemplo, cuando yo hice la evaluación del estudio de modelamiento del puerto de Chancay y revisar el estudio de modelamiento, yo hacía estas pestañas y verificaba cuántos son los factores de emisión o las tasas de emisión que está estimando el modelador del proyecto para cada actividad, para el tránsito de vías no pavimentadas, para la perforación que van a hacer, para la voladura que iban a hacer, la carga y descarga de material, en las pilas de almacenamiento, cómo se iban a generar,
los equipos que ellos sí van a utilizar, cuántas son las emisiones en función a su potencia, operación de días al año y antigüedad del motor, etcétera. Entonces, estas cosas se hacen en este inventariado y se hace el cálculo y la suma total de los equipos. Entonces, esto es lo trabajoso que se tiene que hacer en los estudios de modelamiento. Lo demás que se hace es solamente ingresar estos datos al software. Por eso que para mí es muy importante que ustedes al menos puedan tener la noción de cómo se maneja esto de acá. Lo importante en un estudio de modelamiento es revisar el inventario de emisiones, chicos, y por actividad que yo estoy haciendo, porque cuando en un estudio, por ejemplo, un EVAP, un ITS o un EIA te dice, no, presentar la estimación de emisiones, ¿qué hacen? Lo único que hacen generalmente es estimar cuánto es lo que se genera de las emisiones por el uso de los equipos, ¿no? Combustión del equipo, allá se generan tantos gramos de SO2 por cada 1000 galones de combustible que se utilicen. Y eso para ellos es toda la estimación de emisiones. Falso. La estimación de emisiones también está asociada a las actividades. Ya, si ese equipo bulldozer que yo estoy estimando cuántas emisiones genera por los 1000 galones que ha consumido en un periodo de tiempo, también ha hecho una actividad. ¿Qué actividad ha hecho? Nivelación, puede haber hecho movimiento de tierra, puede haber transitado por una vía y ha generado también emisiones. Entonces, eso también se contabiliza. Eso es lo que se contabiliza en un estudio de modelamiento. Por eso tienen que, ¿cómo se llama? Considerar esto. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora vamos a ver el tema de actividades, lo que es la carga y descarga de material. Vamos, por favor, al documento que les pasé, a este estudio de modelamiento que les pasé. Vamos a la página 143. En la página 143 me está señalando igual. Me dice que estos son las estimaciones de factores de emisión y tasas de emisión para operaciones de transferencia de material en lote, ¿no? Caída continua. Y me dice cuáles son las áreas donde están haciendo la actividad. La carga de camiones en el Tajo Ferrobamba. Siempre es bueno identificar qué actividad es la que estoy haciendo en el área 1, área 2, etcétera, las diversas áreas que tiene este proyecto. ¿Para qué escenario? Para un año de operación 2. Recuerden que los modelamientos se plantean en función de escenarios, años de operación 2, año de operación 10, 15, 20, etcétera, según la proyección que ustedes vayan a hacer. Por eso es importante que manejen el tema de escenarios de modelamiento y las cantidades que se están manejando para cada escenario. ¿De chicos? Entonces, para esta actividad de carga y descarga de material, me dice, en el área 1 voy a hacer la actividad de carga de camiones en el Tajo Ferrobamba. Ah, ya, voy a cargar los camiones, entiendo que es este mineral. Entonces, como hace la carga de este mineral, tengo que saber cómo voy a estimar las emisiones. Para eso tengo que conocer el factor de emisión y la tasa de actividad de este. Ahora, cuando es carga y descarga de material, esto lo hacen en función a la sección 13.2.4, que es el manejo de agregados y pilas de almacenamiento. Entonces, nos vamos a la guía que les pasé, a la página web de la EPA, a la 13.2.4. Pilas de almacenamiento y manejo de agregados. Entramos acá a la sección final y una vez que ingresamos a esta guía, me dicen un poco, como les dije, los antecedentes de cómo se hace el cálculo, para qué se utiliza, en qué actividades, y luego, como les había indicado, todos los estudios de la metodología P42 señalan un poco la introducción de cuáles son las pruebas que se hicieron en las diferentes industrias. Industria del metal, cuántas pruebas se hicieron, en qué tipo de material se manejaba, número de pruebas, 13 pruebas en 9 diferentes tipos de proyectos, el rango de que se manejaron en estos 13 proyectos, cuánto fue el porcentaje de finos de 1.3 a 13, con una media de 4.3, cuánto fue el porcentaje de humedad que se manejó en dichas zonas, etcétera. Todos los parámetros te dicen cuántos fueron los máximos, mínimos y las medias, para que sepas de dónde han salido esos valores. Luego de eso, te dice cómo es que se ha procesado esta erosión, bajo qué supuestos, ¿no? Y finalmente me da una fórmula. Ahí ese cálculo que pasaste, Carlos, lo voy a ver en un ratito, voy a explicar esto de acá, de ahí voy a compartir o voy a ver el cálculo tuyo que hiciste para chequearlo, ¿ya? Entonces, retomando, para el tema de carga y descarga de material, lo que se ha hecho es, acá te describen cuáles son algunos supuestos, es información que puede ser complementaria, si alguno no tiene la oportunidad de leerlo, háganlo, les va a nutrir bastante, si están interesados en el tema de modelamiento, ¿no? Y luego me dicen, ¿cuál es la fórmula que yo voy a utilizar
para hacer el cálculo de la estimación de qué cosa, del factor de emisión, porque este es factor de emisión, no es tasa de emisión. La tasa de emisión es multiplicar este factor de emisión por qué cosa, por la tasa de actividad. En este caso, acá la fórmula que me da está expresado en kilogramos sobre megagramo. Y también está expresado en pounds, que son libras por tonelada. Recuerden que cuando tienen la guía estadounidense, esta guía de la P42, cuando vean ton, no se refiere a toneladas métricas que nosotros manejamos de que una tonelada es 1000 kilogramos. Acá son toneladas cortas, tiene otras unidades. En este caso, para las toneladas métricas que nosotros manejamos, la guía P42 señala como megagramo. Entonces quiere decir que el factor de emisión para carga y descarga está expresado en que voy a generar tantos kilogramos de contaminante por cada tonelada de material que yo esté cargando o descargando. Acá me dan los factores de ajuste de partícula para una partícula de 30 micras o PM30, que es 0.64, para PM15, 0.48, PM10, 0.35, PM5 y PM2.5 te dan estos valores. Entonces acá te dice la fórmula, oye, tú vas a multiplicar el factor de ajuste de la partícula por 0.0016 y esto vas a multiplicar por U, que viene a ser ¿qué cosa? La velocidad del viento, ya, que yo tengo en la zona entre 2,2 y todo eso lo voy a elevar a la 1.3 dividido entre M, que viene a ser ¿qué cosa? El porcentaje de humedad del material que yo estoy cargando y descargando entre 2 elevado a la 1.4. Yo utilizo esta fórmula, ¿por qué? Porque está en unidades que yo conozco, kilogramo por megagramo o tonelada. Entonces, utilizamos esta fórmula, vamos al Excel que les compartí, en carga y descarga de material, y acá podemos ver de que ya está el factor de ajuste partícula, que yo lo puse de manera manual, por la fórmula que es 0,0016 por F3, en este caso que viene a ser la velocidad media del viento, ¿no? Dividido entre 2.2 elevado a 1.3 y todo eso dividido entre el porcentaje de humedad, que yo lo puse como G3, acá está, entre 2 elevado a la 1.4. Entonces ya tengo mi fórmula. Solamente estoy corrigiendo o variando qué cosa en acá, al principio, lo que es el factor de ajuste de partículas, 0.64 para PM30, para PM10, 0,35 y para PM2.5, 0,053. Tal como señala los factores de ajuste de partícula de la fórmula. Entonces, con eso ingreso mis valores. Supongamos que en mi área del proyecto yo tengo una velocidad del viento de 4 metros por segundo y, y el porcentaje de humedad según los ensayos de suelo que se han hecho es de 1.38 de porcentaje de humedad. O puede ser que sea un porcentaje mayor, un porcentaje menor, etcétera. Si desean, pueden corregir valores a, digamos, a lo que ustedes puedan creer en un proyecto o pueden probar valores o pueden ceñirse a lo que está señalando en el documento que les compartí, ¿no? Donde te dan acá los valores, por ejemplo, acá te dicen cuál fue la velocidad del viento. Si yo voy a hacer una estimación de las emisiones para un promedio diario, me da una velocidad del viento. Si voy a considerar para un promedio anual, me da otra velocidad del viento. Me da el factor de ajuste de partícula para PM, que viene a ser el PM30 y PM10, y también me da lo que es el contenido de humedad de 5. Entonces puedo considerar esos valores acá en el Excel y con ese valor obtendría, ¿cómo se llama? Mis factores de emisión. Si mi factor de emisión está en kilogramos por tonelada de material que voy a procesar, ¿qué tengo que conocer como tasa de actividad? ¿Cuántas toneladas voy a cargar o descargar en una unidad de tiempo? ¿Cierto? En este caso, cuando se hace un cálculo de cuánto es el material que se descarga por unidad de tiempo, tengo que saber el periodo de operación y cuánto es el material que voy a descargar. Ya, sin embargo, y por eso que yo al final la fórmula lo enlazo con el peso manipulado, que puede ser en toneladas al año, puede ser toneladas al día, etcétera. Generalmente se trabaja en toneladas al año porque son, digamos, volúmenes altos, pero lo pueden ajustar a toneladas por día, etcétera. Ya, en este caso yo particularmente como consultor lo trabajo en toneladas al año, por eso que mis unidades están en kilogramos por año, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico mi factor de emisión con mi tasa de actividad, elimino toneladas y tengo cuántos kilogramos proceso al año. Y si yo quiero en toneladas, simplemente lo que hago es multiplicar por 1000, etcétera. Ya, chicos, entonces, este, por favor, les pediría que hagan también el cálculo en el Excel que les pasé para lo que es la actividad de carga y descarga de material y puedan hacer, según el estudio,
el cálculo de las emisiones que se generan por la carga y descarga de material, siquiera para 5 áreas. Puede ser área 1, área 2, área 3, acá el área 4, el área 5, aunque sea para 5, para el escenario de operación 2, escenario de operación del año 9, año 10, etcétera. Por favor, también les pediría que hagan ese cálculo. Y chicos, por eso les pasé el Excel y también les pasé el estudio. Mientras tanto, voy a revisar, a ver, el cálculo que me pasó Carlos Melgar, lo voy a revisar. Ingeniero, disculpe, ¿en qué página está el documento que está mostrando? Por favor, ¿puede Del compartirlo? estudio, Sí, ya, está en la página. página 143. Ok, gracias. En este caso, para el año de voladura, para el voladura para el año de operación 2, este es el área que se va a volar. Esto es solamente para uno de los tajos, ¿cierto, Carlos Melgar? Solamente, entiendo que solo es para el área ¿cómo se llama? De uno de los tajos, o es la suma de los 3 tajos. No, es solo para uno de los tajos. ¿No? Se coloca, ¿no? Voladura, yo particularmente recomiendo que se haga, digamos, una pestaña para cada escenario y colocar, ¿no? Si se ha hecho para el tajo 1, tajo 2, tajo 3, porque al final todos esos van a sumar lo que corresponden a qué cosa, a las emisiones por actividad de voladura. Así sea en un tajo, 2 tajos, 3 tajos, o también se haga voladura para explotación de una cantera. Siempre se tiene que detallar que las voladuras estoy haciendo para qué tipo de subactividad, para explotar tajo, para explotar la cantera, estoy haciendo para aperturar camino de una vía de acceso, etcétera. Siempre tengo que tener para qué actividad. Es una recomendación. Entonces, en este caso, como estamos haciendo para un tajo, está bien que se detalle el área que se va a hacer la voladura. Se enlaza lo que es la fórmula, en este caso, el PTS, PM10 y PM2.5. Ahora, ingeniero, ¿por qué se calcula el PTS si la normativa LECA no me lo pide? Ya. Cuando yo tengo proyectos que están ubicados cerca a receptores sensibles, en este caso la población, ustedes deben haber visto, por ejemplo, un caso muy particular que se ve es, bueno, ex Cemento Sol, que está en Nueva Esperanza, donde los vecinos se quejan, sí, que por las emisiones de la cementera, mira cuánto polvo se pone en mi mesa, mira, esta mesa, ¿ves cuánto polvo tiene? Y pasan su dedo y ven que se genera polvo, ¿cierto? Y a ese polvo que se asienta se conoce como deposición seca. Esa deposición seca no es más que la cantidad de gramos del contaminante por unidad de área, en este caso por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es lo que me permite estimar, y eso se estima a través de los PTS. ¿Por qué? La deposición seca te dice cuántos de todas estas emisiones que se han generado de PTS de los PM30, cuánto es lo que se va a depositar en un área determinada. Yo lo hago para PTS, ¿por qué? Porque no tengo un filtro que aplica para PM10 y PM.5. Yo no puedo saber cuántas partículas de PM10 se depositan en un área. Cuando yo veo una mesa llena de polvo, ahí está PM2.5, PM10, PM30, PM50, etcétera. Pero ¿por qué PM30? Porque es el límite de cantidad de material particulado que se puede estimar. Más de eso no se puede estimar. Se puede estimar PM30, PM15, 10, 5, etcétera, pero más de PM30 no se puede estimar. Se estima hasta PM100, pero este PM100 ya no es representativo. Por eso que la EPA ya no lo considera. Antes lo consideraba, pero presentaba muchos errores. Entonces, por eso se estima también el PM30. Y el PM30 se aplica para que a partir de este valor yo estime cuánto es la tasa de deposición seca que se va a aplicar en la zona de proyecto. Este mismo valor o este mismo criterio se aplicó en el puerto de Chancay cuando se evaluó, y también se aplicó en el puerto de Paracas para saber cuánto era el material que se iba a depositar en una superficie determinada, sobre todo cuando hay pobladores cercanos. Por eso que es importante el PM30, a pesar de que no haya un ECA para evaluarlo. Ahora, ingeniero, si no tengo un ECA para este parámetro, ¿de dónde lo puedo conseguir? Hay guías internacionales o estándares internacionales que sí tienen la condición de evaluar el PTS o la deposición seca. ¿Y cuáles pueden ser, ingeniero? Por ejemplo, puede ser, acá tengo yo la guía de Ontario, ¿ya? Donde puedo descargar, ¿está? Criterios.
Y acá me da un listado de estándares de calidad para aire, ¿no? En microgramos por metro cúbico, que son las mismas unidades que nosotros manejamos en nuestro ECA para diversos contaminantes. Ingeniero, ¿y cuál se maneja para deposición seca? Acá tenemos la número 121, por ejemplo, que habla 120, ahí está, 128, que es el DOFTAL. Este de acá que es traducido al castellano, corresponde a asentamiento de polvo. Y este asentamiento de polvo es lo que se conoce como deposición seca. Y esto de acá estaba expresado en unidades de gramos por metro cuadrado. Te dice que para un promedio de 30 días o un promedio anual se manejan diversos valores. Para un promedio de 30 días, yo tengo que, como máximo, se tiene que depositar 7 gramos por cada metro cuadrado del contaminante. En este caso, del polvo. Y te dice, para un promedio de anual, para un promedio anual, considerando un promedio de cada mes, tienes que tener un 4,6 gramos por metro cuadrado, ¿no? Para un promedio anual, que quiere decir que yo voy a tener 12 valores que les voy a promediar y eso no tiene que salir mayor a 4,6 gramos por metro cuadrado. Entonces, con esta de acá, si tú superas este valor, quiere decir que hay una excedencia o hay una generación de polvo que se va a asentar sobre la superficie de tus receptores, en este caso tu población o plantas, porque también este asentamiento de polvo, cuando está sobre las hojas de las plantas, impiden su fotosíntesis, también los dañan, etc. Entonces, con esto se evalúa con la deposición de polvo, no con el PM10, porque el PM10 en microgramos por metro cúbico es la concentración que está suspendida en la atmósfera o en el aire, pero cuando tengo unidades de gramos por metro cuadrado es la cantidad de masa que se ha depositado en un área determinada. Por eso, cuando ustedes evalúan o pasan su mano por una mesa sucia, eso no es concentración de PM10, eso es deposición seca. ¿Deposición seca de qué? De PM30. Por eso es importante el cálculo de PM30 cuando se tienen proyectos cercanos a receptores sensibles. ¿Ya? Ya, entonces veíamos el cálculo de PM10 y acá se ha hecho el factor de ajuste o el tamaño de partícula 0,52 por la fórmula. Igual acá también se ha hecho el ajuste con el tamaño de partícula, que ya saben de dónde salió, ya les expliqué. ¿No? Bueno, esto de acá yo lo puse, se va a hacer una explosión por día, se hace una multiplicación, ¿cuántos? Bueno, en este caso, si yo voy a hacer 365 voladuras al año, lo que ha hecho es multiplicar la factor de emisión por tasa de actividad y me da en kilogramos por año, ¿no? Tanto para PM10, para PTS, y si yo hiciera solamente para un día, entonces yo tendría que haber jalado esto de acá a una voladura y tendría que, ¿cómo se llama? Generar la misma cantidad de factor de emisión. Y si hago 2 voladuras al día, como algunas unidades mineras, tendría el doble del factor de emisión. Todo está en función a cómo lo exprese. Y acá te dice, ya en el año 2 voy a hacer esta cantidad, en el año 9 tengo esta actividad, y el año 10, que es mi escenario cumbre, donde voy a hacer mayor cantidad de voladuras porque voy a hacer, no sé, un incremento de tantas toneladas de despacho diario o al año, tengo 7.162. Entonces se va a plantear los escenarios. Y con eso de acá se tiene, al año 2 tengo este nivel de aporte, al año 9 un nivel de aporte determinado, al año 10 va a ser el máximo nivel de aporte porque mis actividades van a ser mucho mayores. Entonces de esta manera se construyen los escenarios de modelamiento. Está muy bien, Megar, muy bien, en verdad, felicito. De esta manera es como se hace la estimación de emisiones. Solamente es recomendable ser un poquito más específicos en qué tipo de actividad o subactividad estoy estimando. La voladura lo hago para la explotación del Tajo, la voladura lo hago para explotación de cantera, lo hago para apertura de una vía de acceso carrozable que voy a hacer exclusiva para mi mina, etcétera. Siempre tengo que detallar para qué lo estoy haciendo. Chicos, me parece muy bien, está muy bien elaborado. Bien, continuamos por favor con el cálculo de estimaciones para el material de carga y descarga de material. Pueden coger la información que está en la página 143. Les doy igual unos 5 o 10 minutitos para que puedan hacer unos cálculos y de ahí lo comparten, por favor. Igual si tienen alguna duda, por favor, con toda la confianza me pueden consultar.
A ver, chicos, mientras van haciendo el cálculo, les voy a mostrar más o menos unos estudios que he estado revisando, unos estudios de modelamiento, ya para que puedan ver cómo es que se hace la interpretación de estos resultados. Un momento, que voy a buscarlo. Chicos, miren, en tanto van haciendo ese cálculo, les quiero compartir, bueno, no es un proyecto de minería, pero es un proyecto de gran transmisión que yo estoy dando un servicio como consultor, ya, y les quiero compartir más o menos cómo es que se hacen o cómo se visualizan estos niveles de aporte. Por ejemplo, en este caso, les voy a compartir cómo es los escenarios de modelamiento que se hacen. Por ejemplo, cuando se hace el modelamiento, se generan estas isopletas o curvas de isoconcentración en el cual se pueden ver los niveles de aporte. No, por ejemplo, en este caso yo estoy haciendo el criterio PM10 porque es lo que generalmente se utiliza, como les había explicado, para limitar un área de influencia, ¿ya? Y cómo se interpreta. En este caso, por ejemplo, cuando yo tengo un nivel de aporte, este, igual a 50 megavatios cúbicos. Recuerdan que para el PM10 viene a ser el 50% del ECA y el 50% del ECA viene a ser, según la guía del MINEN que les mostré, un impacto moderado, ¿cierto? Entonces, mi criterio para limitar el área de influencia es, allá se va a considerar como límite de área de influencia aquella zona donde el nivel de aporte del contaminante signifique una magnitud de moderado. En este caso acá veo mis 50 megavatios cúbicos y fuera de esto, se entiende que es mucho menos, porque acá me dice que es 40 megavatios cúbicos y acá tiene el límite 50. Quiere decir que por acá es 40, 41, 42, etcétera, va subiendo hasta que llegue a este límite donde la curva hizo concentración es de 50 megavatios cúbicos. Pero para el escenario de los parámetros métricos que yo corrí para todo el año 2016, esta es mi pluma de dispersión. Y si yo comparo con la pluma de dispersión de otro año, veo que en otro año ha sido totalmente diferente a lo que obtuve en el 2016. En el 2016 mi pluma fue mucho mayor que en el 2017. ¿Por qué? Porque las condiciones meteorológicas influyeron mucho en el nivel de la pluma. Si comparo con el 2018 fue muy similar a la obtenida en el 2016, pero todavía no llega a este límite que yo propuse. Cuando comparo con el 2019, justamente se ve que la curva del 2019 que yo propuse, que salió, el resultado, coincide con el área de influencia. ¿Por qué? Porque justo en el 2019 fue el área donde, según los patrones lógicos, se abarcó mayor área de este nivel de aporte 50. Por lo tanto, mi criterio para entrar a la influencia está abocado a que voy a utilizar los parámetros meteorológicos representativos del año 2019, donde se obtuvo el mayor nivel de aporte en esta zona y que por eso el área de influencia tiene este quiebre, ¿no? Entonces, de esta manera es como se interpretan las curvas de esa concentración para evaluar impactos y también para proponer como criterio de limitación de área de influencia, ¿no?
Así es más o menos como se ve un estudio de modelamiento cuando ya se proponen los modelos, ¿no? Se ven por ejemplo, esta curva hizo concentración de 40, quiere decir que de acá es el límite 40, y de acá hacia adentro puede ir subiendo hasta un límite de 50, ¿no? Así es como se interpreta esto de acá. De chicos, eso es un poco para que se vea cómo es un estudio de modelamiento. No es minería, es electricidad, pero el principio es lo mismo. Tenía acá mis trabajos que yo evaluaba del puerto de Paracas, puerto de Chancay, entre otros proyectos también mineros, pero lamentablemente algo pasó con mi máquina, lo perdí toda esa información. No, bueno. Hasta ahí, chicos, ¿se entiende? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Tienen alguna duda respecto al cálculo que les pedí que hagan de carga y descarga de material? ¿Todo bien? Por favor, cualquier cosa, consúltenme, por favor. A ver, 2 minutos más para ver los cálculos de carga y descarga, y de ahí tomamos un ejemplo y hacemos igual como el caso anterior, lo revisamos juntos. Y chicos, ¿alguno que quiera presentar su caso del cálculo que han hecho para carga y descarga de material? ¿O alguna duda que tengan relacionada a este tema? Ya, bien. Entonces, si no hay consultas, chicos, bueno, creo que no da el tiempo para más, pero al menos haciendo un repaso,
ya hay que tener en cuenta, sobre todo del tema que hemos visto, ¿ya? Esto para mí es muy importante que repasemos ya el tema de cómo es el tema del comportamiento de la influencia de los parámetros meteorológicos, en este caso, de por qué se generan los vórtices que van a afectar a la dispersión del contaminante. Estos se forman en función al choque del viento de manera perpendicular, o esto es una vista de planta con una estructura, y esto en perfil, ¿no? O en vertical con una estructura. Y estos vórtices que se generan van a estar en función a qué, a las gradientes de los vientos y según la zona donde yo estoy, si es una zona urbana, una zona rural o una zona descampada o libre, ¿no? Sin obstáculos, ¿no? Y ya veíamos cuál es la relación que se debe considerar respecto a una estructura para evitar la influencia de los vórtices generados, ¿no? En cómo descartar si hay o no influencia de una estructura respecto a una fuente de emisión, en este caso una fuente fija. Veíamos que el modelamiento me sirve como criterio para entender un área de influencia. Recuerdan que les mencionaba el tema de las isolineas de concentración y ponía ejemplo el PM10, y que esto está basado también en lo que es la guía de evaluación de impactos del MINEM. ¿No? En esta guía de evaluación de impactos del MINEM me determinaba un criterio de que en función de la magnitud, cómo puedo saber si la relación, en este caso de los niveles de aporte que yo estimo mediante el modelamiento, va a ser una magnitud insignificante, baja, moderada o alta, ¿no? Y que también me señalaba esta misma guía, ¿no? Que está basada también en la EPA, en la metodología, en la guía estadounidense, en la cual me dice que debo considerar como concentración de evaluación de impactos aquel valor generado que esté dentro del presentio 98, ¿no? Ya explicamos cómo se genera el presentio 98 y cómo este también está acorde con ECAS de aire según el parámetro que estemos evaluando, PM10, PM.5, NO2, etcétera. Todos los parámetros tienen su propio criterio que están acorde con el presentio 98. También veíamos un poco cómo se entiende la interpretación de los ECA aire respecto a un tema de modelamiento, porque se tienen datos para todo el año. Entonces, acá se tienen cuántas son las veces que nos tiene que suceder. ¿Ya, chicos? También poníamos lo que dice la guía del Tsunami o el manual técnico de Tsunami, y este también está acorde por qué se pide un primer máximo y un octavo máximo para el PM10, por ejemplo, ¿no? La primera máxima que se da bajo condiciones críticas que no necesariamente son representativas, y el octavo que es una concentración de evaluación, la cual yo puedo considerar para evaluar impactos y proponer su nivel de aporte como para diversos fines, ¿no? Como uno de ellos puede ser como criterio de limitación de área de influencia. Ah, han compartido un Excel, lo voy a revisar. Para carga y descarga de material. Esta velocidad del viento es la misma que se señala en el estudio, ¿cierto? Esto es de Eli Aguirre. Eli, Sí, la velocidad y la humedad, es lo que Este señala ahí. el estudio. Ya, perfecto. Ajá, ya, ajá. Acá estamos multiplicando. Ajá. Entonces te dice que se va a generar, por ejemplo, para el caso de PM10, se va a generar esta cantidad que ya es unos decimales que se puede expresar en notación científica, esta cantidad de kilogramos de contaminante por cada tonelada que se procese o cargue y descargue para la actividad, que en este caso debería ser bueno que se detalle el área 1, a qué tipo de material se hace, qué tipo de transferencia de dónde a dónde, ¿no? Y a qué componentes. Siempre es bueno detallar eso para que cuando tú hagas tu inventario sepas el área 1 a qué componente se está refiriendo, pues el tajo Fuenabamba, Tajo Sulfobamba, etcétera. Tienes que identificar siempre, se recomienda eso, ¿no? Porque puede ser que la zona del Tajo tenga diversas áreas, ¿no? El Tajo en la parte, no sé, cercana a la población,
Tajo cercana a zonas operaciones unitarias, cosas así. Siempre es bueno identificar el tipo de área, ¿no? El tipo de componente y también qué tipo de material estoy haciendo. Si estoy haciendo material para explotación minera, estoy haciendo material agregado o material inerte, inservible, etcétera, y a dónde estoy haciendo transferencia. Ya, siempre es recomendable colocar así para que tú sepas si alguien te pregunta, ¿y este cálculo de dónde salió? Si tú lo ves solamente así, es como que no sabrías de dónde lo has sacado, dónde salió. Entonces, cuanto más especificidad manejas en el inventario de emisiones, es mucho mejor, porque así lo que puedes hacer es identificar cuál sería tu actividad crítica y de tu actividad crítica, cuál es la zona en la cual se espera un mayor nivel de aporte, porque no solamente por actividad crítica se maneja, ya, si yo hago de lo que es carga y descarga de material, lo puedo entender como actividad crítica, pero también tengo que saber de toda esa actividad crítica en dónde es lo más crítico que se está generando las partículas o los contaminantes. Entonces tengo que identificar el área y tengo que saber para qué componente. Ya está bien la velocidad del viento, la humedad que se maneja. Recuerden que esta humedad sale de los informes de ensayo de caracterización de suelos. Ahí se dice cuánto es el porcentaje de humedad del suelo que se maneja, ¿no? Esta velocidad del viento media puede ser el parámetro meteorológico que estoy sacando, puede ser de la data del Cenami o puede ser de los datos modelados que yo obtengo para hacer este modelamiento. Ingreso las fórmulas. En este caso, si mi factor de emisión está en kilogramos por toneladas, mi tasa de actividad tiene que estar en función a qué, a cuántas toneladas yo voy a manejar por año. Y con eso es lo que yo hago este cálculo. En este caso se está multiplicando. Claro, está bien. Ajá, estoy multiplicando mi factor de emisión, kilogramos por toneladas, multiplico por toneladas al año y tengo cuántos kilogramos al año de contaminante estoy generando. Para luego, como ya tiene mi Excel, se estima en cuántos gramos por segundo significa esta tasa de emisión. Ahora, ¿por qué se busca gramos por segundo? Cuando se hacen las corridas con los modelos complejos, muchas veces te piden los datos de entrada en gramos por segundo. Por eso que se recomienda siempre convertir a gramos por segundo. Entonces está bien. Y luego de esto se hace la identificación. Ya, esto fue para el año 2, ¿no? Hubiera sido bueno también que hagas para el año 9, año 10, etcétera, pero está bien. Acá está señalando que fue para el año 2, ¿no? Entonces se espera que bajo el escenario del año de operación 2 se tengan estos niveles de aporte en el área 1, área 2, área 3, etcétera. Luego se suman y se dice, ah, ya, con esto yo sé que para la actividad de carga y descarga, van a ser mis tasas de emisión, ¿no? En kilogramos por año, ¿no? Y de esta manera se identifica con este total o la sumatoria de todos la tasa de emisión por actividad. Entonces, ahí tú puedes saber, por ejemplo, si para actividad de pavimentos, con el total, cuánto es lo que se va a generar, la carga y descarga, cuántos niveles, y ahí tú dices, ah, ya, para esta actividad es la más crítica, es la que más aporte está generando. Entonces me enfoco en esta. Y dentro de la actividad, por ejemplo, que sea carga y descarga, yo sé en qué zona y puedo identificar es la que más está generando. Por ejemplo, en la zona donde se tiene estos niveles de generación que están asociados al área 4, 5 y 6, sé que van a ser las subzonas donde se va a generar mayor nivel de emisión y de aporte. Entonces, yo tengo que ver qué medidas propongo en estas áreas, ¿no? Porque se entiende de que dentro de la actividad de carga y descarga, estas son las zonas o las áreas críticas donde se va a identificar mayores niveles de aporte. Y ahí es lo que tengo que tener cuidado. Entonces, de esta manera es como se interpreta estos inventarios de emisiones para actividad y por subactividad. Chicos, está muy bien corrido. Simplemente la recomendación es que se sea un poco más específico en el componente a cual estoy estimando la fuente de emisión área 1. Si está subdividido por subsectores, mucho mejor especificarlos, el tipo de material y la transferencia de dónde a dónde se está haciendo, ¿no? Para identificar cuáles son las actividades críticas que se tienen dentro de la unidad minera o las actividades mineras. Esto ya saben de los parámetros meteorológicos, esto de un estudio de suelos, una caracterización de suelos. Y siempre señalar en cada cuadro de dónde estoy sacando la fuente de información. En este caso estoy señalando que esa es la metodología P42 de la sección 1324, ¿no? Siempre señalar ello también. Muy bien, Eli, me parece muy bien, solamente toma en cuenta esos puntos y de ahí todo excelente. Bueno, chicos, un poco también para recordar ahí lo que veíamos como herramientas, les comentaba de cómo se aplica esto como criterio de limitación de área de influencia. Ya saben qué tipo de concentración de un modelamiento es la que se utiliza para evaluar impactos y proponer
o usarlo como criterio para entender la influencia, etcétera, muchas cosas. Les expliqué cuál era la diferencia entre un impacto potencial y un impacto residual y cuál es lo que se utiliza en la evaluación de impactos, ¿no? O la propuesta de medidas de manejo. Les expliqué también algo muy importante, que es la diferencia entre una simulación y un modelamiento. Ya les dije, porque en el caso de Paracas, como fue un proyecto muy sensible en su momento cuando me tocó evaluarlo, habían muchas quejas de ONGs que, ¿por qué no se considera el volteo de un container que trae concentrados? ¿Por qué no se considera esto? Entonces, recordemos que un modelo se da bajo escenarios que tengo la certeza que van a ocurrir, mientras una simulación es un escenario que yo planteo en función a ciertos parámetros. ¿Dónde se volteó el container? ¿Qué velocidad de viento ocurría durante el volteo? ¿En qué zona ocurrió? ¿Cuál era la temperatura? Son escenarios que yo estoy planteando, no son escenarios que van a ocurrir. Por eso siempre es importante recordar que un modelamiento no es lo mismo que una simulación. Una simulación, los resultados que yo tengo en una simulación, puedo obtenerlas para un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque es en función a un escenario que yo estoy planteando hipotético que posee crítico. Entonces, en función a ese escenario hipotético crítico, ¿por qué hipotético? Porque no se sabe si va a ocurrir o no. Pero en el caso de que no ocurriera, puedo plantear medidas de contención, un plan de contingencia y un modelamiento que sé que son las emisiones que van a ocurrir porque voy a hacer esa actividad. Entonces ya no planteo medidas para un plan de contingencia, ahí planteo medidas para un plan de manejo ambiental o una estrategia de manejo ambiental. Entonces, el modelamiento aplica para qué cosa? Para una identificación de impactos y propuesta de medidas de manejo, mientras que una simulación, en el caso se hiciera, aplica para proponer medidas de un plan de contingencia, en función a las concentraciones que van a generar, etcétera, o poner un nivel de respuesta determinado. Chicos, eso es. Recordemos que el modelamiento me va a permitir predecir hacia dónde va el contaminante en función a la pluma de dispersión y estimar cuáles son las concentraciones de los niveles de aporte. Recordemos que cuando se tiene una mayor dispersión del contaminante a mayor altura, se tiene una mayor propagación y por lo tanto alcanza mayor pluma, pero se tiene menores niveles de aporte, que es lo idóneo. Por ejemplo, supongamos que un mililitro de cianuro lo disuelvo en 10 litros de agua. Debido a esa concentración, esto es crítico. Ahora, si este mililitro de cianuro lo diluyo en 1 millón de metros cúbicos, esa concentración que se va a generar el cianuro es casi imperceptible. Por lo tanto, no se puede considerar ese mililitro de cianuro como un contaminante o algo que va a contaminar ese tanque de 1 millón de metros cúbicos, a diferencia de esa gota de cianuro que va a contaminar un recipiente con 10 litros de agua. Eso es muy diferente. Entonces, por eso es importante conocer cómo se da la dispersión del contaminante. Cuanto mayor sea la dispersión, menor el nivel de aporte. Cuanto menor sea, digamos, la pluma de contaminante, en función a diversos factores, entre ellos el Golding-Dawes, mayor va a ser el nivel de aporte, tal como les mostré en el caso de Paracas, ¿no? Es importante considerar la influencia de las estructuras, considerar el efecto Golding-Dawes según la altura de la estructura con respecto a la altura de chimenea, entre otros puntos. Bueno, esos son los puntos más saltantes. No sé si tuvieran alguna duda o una consulta final, chicos, no ya para finalizar, creo que ya estamos con la hora. Si tuvieran alguna duda, por favor, háganmelo saber en estos momentos. Si todo quedó claro o alguna duda adicional. Si no, creo que estaríamos finalizando el curso. ¿Tienen alguna duda, chicos, por favor? Bien, chicos, entonces si no hay dudas, ya quedó claro. Por mi parte sería todo. Les agradezco a todos por la comprensión. Me hubiera gustado darles la clase personalmente, como estaba programado. Sin embargo, por mi fractura que tengo en mi mano izquierda, me ha sido muy complicado. No es algo que agradezco mucho a todos ustedes su comprensión. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan adicional algo, pueden hacerla llegar a través de Mayra, ¿no? Quien me canalizará. Muchísimas gracias con todos y me despido, muchachos.